La bitácora de Cassius. Saludos a todos los oyentes. Espero que se encuentren muy bien y que el año esté marchando de maravilla para todos ustedes. Agradezco que se tomen la molestia de escucharme y espero que este podcast sea de su agrado. Antes de comenzar a hablar o de ahondar en el tema en sí, me gustaría aclarar unas cuantas cosas. Primero que nada, no lo, no lo dejé o no me ausenté de él por gusto o por voluntad. La verdad es que comencé a trabajar de una manera un poco complicada y ya no tuve tiempo libre. Y en segundo lugar, ya que decidí volver a hacerlo, les garantizo que no lo dejaré de nuevo, me organizaré, veré cómo hago, pero prometo continuarlo. Así que espero que me sigan escuchando en los programas siguientes. Sin más preámbulo, comencemos el podcast en sí. En este episodio, este segundo episodio para ser más específicos, hablaremos acerca de un tema que yo encuentro muy interesante en lo personal y espero que a ustedes les pueda llamar la atención en la misma medida. Y ese tema es la cultura de la cancelación. En mi opinión, este es uno de los problemas más grandes y más preocupantes de la época moderna en Internet y de la cultura del Internet en general. Es algo muy lamentable. Para explicar este tema, quiero darme la licencia de tomar un ejemplo de la vida real, por supuesto, para que quede claro por qué llega a ser un problema. El ejemplo que voy a tomar es el de Johnny Depp, el famoso actor de Hollywood, con su esposa o ex esposa ya, Amber Heard, otra actriz igual de famosa o casi igual de famosa. Como yo sé que quizás algunas personas no estén tan al tanto de lo que ha acontecido entre ellos dos, voy a tomarme unos minutos para ir explicando brevemente qué es lo que ha ocurrido, cuál es el panorama actual y por qué han tenido estos problemas. De acuerdo. Para empezar, ellos se conocieron en el año 2009 en un rodaje. A partir de allí trabaron amistad y empezaron a tener esta pequeña relación. Cuando salieron como tal o cuando se hicieron una pareja formalmente, no se sabe bien. Pero lo cierto es que en el año 2012 ya se hizo pública esa relación entre ellos dos. Todo fue miel sobre hojuelas, luego se casaron. Aunque al poco tiempo comenzaron los problemas, mejor dicho. Y Amber inició una demanda en el año 2016, concretamente el 23 de mayo. La demanda era de divorcio, pero además del divorcio, Amber acusaba a Johnny de maltrato. Es decir, que la había estado maltratando durante su matrimonio, durante su breve matrimonio. Aquí aquí es cuando inicia el problema para Johnny. Y al margen de las situaciones personales entre ellos dos, lo cierto es que Amber consigue que la opinión pública se ponga de su lado. Consigue hacer quedar mal a Johnny y que toda la sociedad, o por lo menos casi toda la sociedad, se ponga de su lado. Cuando ella inicia esta demanda y empieza a ganarla, comienzan los problemas para Johnny, como ya he dicho. Y uno de sus problemas tiene que ver directamente con su carrera profesional como actor. Si han seguido o si son fans de la saga de Harry Potter, sabrán que Johnny, en la segunda película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, interpretó a Grindelwald. A muchos les gustó este personaje, pese a que al principio, o mejor dicho, a muchos les gustó su interpretación, a pesar de que al comienzo muchos estaban en desacuerdo con su elección. Sea como sea, Johnny acabó llevándose una muy buena reputación por este personaje, acabó haciéndolo muy bien y acabó convenciendo a los fans hasta el punto de que querían volver a verlo y así iba a ser. Él estaba contratado para la tercera parte, para la tercera película,
otra vez como Grindelwald, evidentemente. No obstante, en este periodo, antes de que llegara la filmación de esa película, es cuando empiezan los problemas para él, es cuando Amber lo acusa y cuando empieza a ganar. Una de las primeras consecuencias, y aquí se evidencia la cancelación, es que Amber logró que todos pensaran o asumieran que en efecto Johnny era un maltratador. Con pruebas, con supuestos testimonios, ella consiguió dejar en muy mala posición a Johnny Depp. Esto ocasiona que la mirada del mundo, que las personas y sobre todo los productores de Hollywood y los directores no quisieran trabajar con él. Su primer problema en ese sentido fue la despedida de Johnny de la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Cuando la demanda comienza, Amber solicita que Johnny le haga una indemnización de 6 millones de euros. Además de que solicitó una pensión mensual de 43.000 euros. Todo esto como una forma de compensar el maltrato que, según ella, Johnny le había realizado, lo había hecho durante todo su matrimonio. Así comienza la demanda. ¿Qué sucede? Johnny va sufriendo los problemas, es despedido de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y todo el mundo parece estar en contra de él. Y la despedida de Johnny de la saga, de la película, de la tercera película, para la cual, por cierto, ya estaba preparado, fue que muchas personas en las redes sociales empezaron a quejarse de ver a Johnny Depp actuando, de ver a un hombre maltratador de esposas, así lo llamaron en un artículo de un diario, actuando en Hollywood. Es decir, era impensable que alguien que hubiese cometido semejante maldad, semejante acto, tuviese el derecho de actuar. Para muchos, esto no estaba bien y empezaron a quejarse en las redes sociales, entre ellas Twitter. Muchos decían que les daba asco ver a Johnny Depp actuando, luego de haberse enterado del maltrato. Entonces Warner anuncia su despido, o me parece que primero fue Johnny el que anunció que ya no estaría. Después Warner confirmó esa noticia. Desde luego, ellos dijeron que la razón, el motivo, habían sido diferencias creativas. Pero muchas personas sabían bien que la causa real de ese despido no era esa, sino la idea de que asociaran a Warner con este problema del divorcio y del maltrato. Es evidente, las empresas no quieren mojarse, no quieren meterse en problemas, no quieren exponer o comprometer su imagen por culpa de un actor. Se puede entender. Aún así, para muchos fue muy triste este despido. Muchos se quejaron, a muchos les pareció injusto. Y durante años, unos cuantos años, Johnny siguió perdiendo. Todo apuntaba a que él iba a perder el divorcio y que todo lo que Amber había dicho era cierto. En pocas palabras, que Johnny efectivamente era un maltratador de esposas. Ahora bien, ¿qué sucede? Que poco a poco Johnny fue ganando más posición y hace no mucho Johnny señaló que Amber era la verdadera maltratadora, que en la casa quien maltrataba era ella y el perjudicado era Johnny, y no al revés como Amber había hecho que el mundo pensara. Hay de hecho una anécdota, y es que Johnny mostró unas grabaciones en el diario Daily Mail
en las cuales se dejaba en claro que de hecho Amber había agredido a su esposo y se disculpaba. Y Johnny en esa ocasión prefirió irse de la casa porque temía que Amber se pusiera más violenta. Cuando este diario publicó o se hizo eco de esas grabaciones, la situación giró bastante. Amber empezó a perder el terreno y muchas personas empezaron a tomar más en cuenta a Johnny y lo que Johnny decía. Más adelante Johnny continuó esforzándose, continuó moviéndose para seguir ganando ventaja y señaló que durante el matrimonio Amber le había sido infiel en más de una ocasión. Aparentemente fue infiel con dos personalidades públicas bien conocidas. Una de ellas es Elon Musk, el de Tesla, y el otro es James Franco, a que muchos de ustedes conocerán por interpretar al mejor amigo de Peter Parker en la saga de Spider-Man, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Ya saben quién es. Harry, el mejor amigo de Peter, si no me equivoco. Pues bien, Johnny afirmó que James Franco, el de Harry, él había sido uno de los amantes de Amber. Y de hecho, hay un video de vigilancia del año 2016 en la cual se muestra en un ascensor a James Franco con Amber. Esta grabación se corresponde a 24 horas luego de una pelea en la que supuestamente Johnny le había dejado el ojo morado a Amber. ¿Y cuál es el problema? Que ahora James Franco será testigo de Johnny y dirá si en efecto, cuando él la vio esas 24 horas después, ella tenía el ojo morado. No hace falta que seamos expertos en temas de criminalística o similares para entender que si de verdad él le había dejado el ojo morado, presuntamente, lo cierto o lo lógico es que 24 horas después todavía se viera en ella la marca de ese golpe. Es decir, que todavía se pudiese evidenciar ese ojo morado. Si James Franco dice otra cosa, entonces Johnny podría estar cerca de ganar. Este es el resumen, como vemos. Por ahora Johnny está recuperando, está colocándose en ventaja. Falta ver, por supuesto, qué es lo que pasará después. Ya habiendo contextualizado todo el problema, quiero señalar que este podcast no es de noticias, tampoco es de farándulas, y por lo tanto, yo estoy tomando este ejemplo solamente para hablar del tema, pero el ejemplo en sí no es el tema central del podcast o del episodio. Solo lo estoy tomando para partir de él y evidenciar que el problema del que voy a hablar tiene un peso en la realidad y que no es algo que se mantiene en internet solamente o en nuestra imaginación. Y por supuesto que no es algo que me estoy inventando. Para abordar este tema, el de la cultura de la cancelación, a partir de la lamentable situación entre Johnny Depp y Amber Heard, hay que señalar primeramente un factor histórico. Históricamente, o en la historia humana, siempre el ser humano ha tenido muchos defectos. Somos animales y por lo tanto, por ende, tenemos ciertas conductas que pueden no ser muy buenas o no ser positivas para la sociedad. Una de esas conductas es precisamente el maltrato. No me explayaré mucho en este tema, pero es evidente que venimos de una cultura en la cual las mujeres sufrían muchos maltratos domésticos. La violencia doméstica es un problema muy serio, no es que se haya acabado, pero durante mucho tiempo se guardaba en silencio, no se hablaba de eso, se callaba. En ciertos casos ni siquiera se condenaba y no era tan mal visto. De hecho, era tan triste la sociedad de esa época, tan lamentable, que incluso se asumía que ese maltrato era parte del matrimonio. Así que si un hombre maltrataba a su esposa
era perfectamente legal porque esa era su esposa, es decir, como si hubiera un derecho a maltratarla. El tiempo ha avanzado, no hemos mejorado en todo, pero hay cosas en las que sí hemos avanzado. Y una de esas cosas es entender que esto no está bien, no es bueno el maltrato. Y gracias a muchos movimientos feministas y gracias al feminismo y a muchas figuras femeninas históricas vitales, las mujeres hoy en día tienen mucho más derechos y han conseguido mejorar su situación y colocarse en una posición más igualitaria en relación con el hombre. Esto es un tema también muy delicado. Pues bien, partamos de lo que acabo de decir, de ese factor histórico. Ese factor histórico tiene una consecuencia muy lamentable, y es que por naturaleza siempre pareciera que las personas, o al menos un buen número de personas, se inclinaran a apoyar al género femenino. Cuando alguien te dice que en una relación el hombre maltrataba a la mujer, pareciera que las personas no dudan en creerlo, no dudan en que pueda pasar. Porque este factor histórico nos hace ver o nos hace asumir que sí. Y que si una mujer nos dice que su esposo la maltrata, tiene que ser cierto. Estamos condicionados, debido a esa historia, a tantos antecedentes, estamos condicionados a creer sin ningún problema el hecho de que una mujer esté sufriendo maltrato por parte de su esposo o de su pareja, sea cual sea la denominación que le quieran dar. Este es un problema muy grande, ya que nos hace ser muy parcializados, nos hace parcializarnos en favor de un miembro y no evaluamos el problema en general. Precisamente este factor es el que supuso una desventaja incomparable para Johnny. Porque al momento en el que Amber lo demanda, la opinión pública se puso a favor de ella, sin tantas consideraciones y sin dudarlo tanto. Ella dijo, me maltratan, señaló unas cuantas pruebas y ya todo el mundo se puso de su lado, o una buena parte del mundo se puso de su lado. Pareciera que Johnny no hubiese tenido oportunidad porque tomamos como lógico, o se tomó como lógico que él fuese un maltratador. Porque sí, porque su esposa lo dice, tiene que ser verdad. Es un problema, es un problema. Y seguramente muchos de los que están escuchando me dirán que sí, que ellos no, que ellos sí hubiesen tomado más en cuenta otros factores antes de decir si es verdad. Y yo les entiendo, no estoy diciendo que sean todos. Jamás podrían ser todos. No obstante, una buena parte sí lo hace, sí se inclina a favor de un género solamente porque sí, por su historia. Porque nos parece muy probable que un hombre maltrate a su esposa. Y este factor, esta inclinación aparentemente natural, es un problema. Porque nos impide ver toda la situación. No escuchamos a Johnny, no se le dio la oportunidad, no tuvo las mismas ventajas y todo el mundo asumió que en efecto era un maltratador. Johnny no tuvo oportunidad de decir, o no pudo decir yo no maltraté a nadie y que alguien le creyera realmente, no. De hecho, sus casos los desestimaron siempre a favor de Amber. Y sí, la ley está implicada, pero hay un factor social que es muy importante y sobre todo en la época actual, ya que los juicios mediáticos en las redes sociales tienen mucho impacto en la carrera profesional de los actores y de las estrellas, de las figuras públicas en general. Johnny es un caso. Le sucedió esto y su carrera profesional se vio afectada. Otro punto interesante que va unido a este factor histórico es la igualdad entre los dos géneros de cara a la sociedad. Quiero comentar una cosa. Si escuchan esto, no estoy diciendo dos géneros porque me estoy centrando en este caso. No quiero entrar en discusiones de qué es un género o de cuántos géneros hay. No, estoy basándome en lo más tradicional, masculino y femenino. Y ya. En este caso, por lo menos, me mantengo en nosotros. Soy un hombre y soy una mujer. Ya. No quisiera no quisiera que se colgasen de allí para otro tema. No, por favor. Eso lo discutiremos en otro podcast. En este no. De acuerdo, hay una igualdad o una supuesta igualdad entre el hombre y la mujer delante de la sociedad y por lo tanto tienen los mismos derechos. Pero ¿será eso verdad?
¿Será eso verdad? Porque Johnny no estuvo tan igual. Vuelvo a decirlo. Cuando él es acusado, una buena parte del mundo se tomó esa acusación en serio. Johnny no tuvo oportunidad de defenderse hasta hace poco. Que cuando empezó a ganar terreno y empezó a demostrar que lo que Amber había dicho no era tan cierto como ella hacía que se viera. Pero ya ha pasado tiempo, ya lo despidieron, ya el daño está hecho. E incluso si ganara, ya su imagen se ha visto muy afectada y una disculpa del mundo no lo cambia. Quiero que tomemos ese factor en cuenta. Hay igualdad, se supone, pero yo siempre he cuestionado un poco esa igualdad porque a nivel social no pareciera. Un ejemplo. Si un hombre agrede a una mujer, puede ser demandado fácilmente, como es en este caso. Pero si una mujer agrede a un hombre, hay muchas personas que se lo toman a broma, que no se lo toman en serio. Porque asumimos que la mujer es débil en comparación con el hombre y que por lo tanto, incluso si lo agrediera, incluso si una mujer agrediera a su pareja, no ocurriría nada malo. O no sería tan catastrófico como si el hombre agrediera a la mujer. Eso es hipocresía. Y no me parece que se pueda cuestionar. Es hipocresía. De acuerdo. Ya hablamos de dos factores, el factor histórico y la supuesta igualdad ante la ley. Otro detalle que hay que tomar en cuenta en estos temas es la desinformación. En las redes sociales hay muchas noticias falsas, lo que conocemos como fake news en inglés. Noticias falsas que son promocionadas y muchas personas, por la simple costumbre de compartir todo lo que se encuentran y de no investigar, se creen todo lo que leen. Aparece en Facebook, digamos, que Johnny Depp ha maltratado a su esposa durante 3 años y alguien ve esa noticia, se cree lo que está leyendo y lo comparte. Y luego alguien más llega y lo comparte también. Casi nadie se molesta en investigar si es verdad. Creo que quizás algún fanático acérrimo de Johnny Depp se hubiese tomado la molestia de investigar a ver si era cierto. Pero muchos no lo hicieron. Muchos se creyeron todo y no esperaron por lo menos a ver qué ocurría, a ver si Johnny se defendía. Todos se fueron de inmediato y lo acusaron de ser un maltratador. Ese problema de desinformación en las redes sociales acaba potenciando la parcialidad porque nos situamos en favor de alguien porque eso es lo que nos ha mostrado, porque eso es lo que vende, porque decir que Amber maltrató a Johnny no vende tanto como decir que Johnny maltrató a Amber. Ese es mucho más polémico. Y la polémica, amigos míos, en los diarios, en las redes y en todos los medios de comunicación vende mucho. Y en parte esa es nuestra culpa como consumidores. Ya tenemos 3 factores sobre la mesa. A partir de esos 3 factores y a partir de lo que he explicado, ahora procedemos entonces a hablar de la cultura de la cancelación. Y aquí lo voy a decir, me parece una cultura asquerosísima. Y si hay alguien de ustedes a quien le gusta cancelar, por favor, escuche bien lo que tengo que decir. Y si después quieren discutirlo, con mucho gusto lo hacemos. La cultura de la cancelación se refiere, esta es mi definición, se refiere a ese acto de criticar a una figura pública en las redes sociales y partir de esa crítica para impedir que esa persona siga figurando. Si es un actor, que siga haciendo, que no pueda seguir haciendo películas. Si es cantante, que su carrera se venga abajo. Si es deportista, lo mismo. En un todo, es una forma de arruinarle la vida a alguien, la vida profesional casi siempre, a partir de un evento en su vida personal. Esto ha pasado muchas veces. De hecho, muchas personas, muchas figuras públicas han acabado abandonando las redes sociales. Caso curioso es el del actor Mads Mikkelsen, que es el que reemplazó a Johnny en la saga en la película de los Animales Fantásticos. A él lo criticaron muchos fans de Johnny, que no estuvo bien, porque no tiene la culpa de que lo hayan despedido. Muchos lo acusaron, le dijeron cosas no muy bonitas y él acabó cerrando su Instagram. Eso lo leí hace poco. Y es lamentable, porque él no tiene la culpa. Pero esa es la cancelación. Es criticar, juzgar, que el mundo te dé la razón y que esa persona vea su carrera artística o profesional destruida, desmoronada, derrumbada. Porque claro, si tú eres un consumidor y si todos los consumidores critican algo y dicen que no lo van a ir a ver, las productoras de Hollywood, por tomar un ejemplo, se fijarán en eso y a partir de allí tomarán decisiones.
Ellos no se van a arriesgar a hacer una película con un actor que posiblemente despierte el odio y las personas no quieran ir a verlo. No quieran ir a verlo. ¿Qué hizo Warner entonces? Al ver el problema de Johnny, de cómo decían comentarios muy feos, de verdad que sí. ¿Qué hizo? Despedirlo. Decir que por otra causa, por supuesto, pero lo despidieron. Esa cultura de la cancelación es asquerosísima. Y es asquerosa porque yo en lo personal, ustedes podrían tener otra idea, pero yo voy a hablar desde mi postura. Pienso que la vida personal y la vida artística tienen que ser divididos. Y quizá para algunas personas esto suene ilógico, impensable, y ya les voy a explicar por qué pienso así. Primero que nada, una cosa es tu vida personal, porque tú en la vida íntima eres una persona. Y en la vida profesional tú puedes tener un carácter distinto, y si eres un actor, es incluso peor, ya que tú como actor finges cosas, tú actúas, pero la persona a la que tú ves actuando no es la persona de la vida real, es un personaje, es una interpretación, es ficticio. Si el personaje Charlie, de Charlie y la fábrica de chocolates, interpretada por Johnny Depp, si ese Charlie es divertido, es alegre, es llamativo, no significa que ese sea Johnny. Johnny en su vida real es una persona común y corriente, no es un dios, no es perfecto, tendrá sus fallas, pero esa es su vida personal. Y el hecho de que sea una figura artística, una figura de renombre, digamos, reconocida, no significa que tenga que ser un dios, no significa que tenga que ser perfecta tampoco, y no significa que tenga que cumplir a cabalidad con la moral. ¿O acaso cuando se vuelven actores o cantantes o lo que sea, renuncian a su humanidad? No, por supuesto que no. Siguen siendo personas con las mismas miserias que una persona del burgo, digamos. Una persona normal, un espectador común y corriente. Entonces, ¿por qué esperar otra cosa? Ellos pueden ser muy buenos actores, pueden ser muy buenos en lo que hacen. Y luego en su vida personal son otra cosa. Esta cultura de la cancelación es hipócrita porque nos detenemos a criticar a esas figuras cuya vida es pública. Y nosotros, ¿quién nos juzga a nosotros? Porque ¿quién quita que de todas esas personas que criticaron a Johnny, que lo llamaron maltratador y todo lo demás, no hayan sido también en su momento maltratadores o maltratadoras? Porque claro, Johnny no está allí para espiarlos, yo tampoco estoy. Pero es una situación de la vida real y puede pasar. Entonces, juzgamos a las figuras públicas, a los actores, a los cantantes, a las personalidades, porque nos sentimos en una posición perfecta. O esperamos que esas figuras sean perfectas, aunque no tiene que ser así. ¿Por qué tendría que ser así? Si siguen siendo personas. Johnny es un actor, no es un cura, no es tampoco un sacerdote, no es budista, no es su profesión, no es complacer a todo el mundo y tampoco es ser una buena persona. Y esto aplica para todas las figuras, para todas. Son personas como nosotros. Pero claro, a nosotros no nos espían. Nuestras miserias se quedan ocultas. Pero las miserias de ellos sí son expuestas a la luz. Y allí van muchas personas a criticar, a juzgar y a atacar. Estamos de acuerdo en que el maltrato doméstico, la violencia doméstica, sea de un género a otro, sea cual sea el género, está mal. En eso estamos de acuerdo. Pero en lo que yo no coincido es en que nos creamos en la posición de destruir la carrera de alguien solamente a partir de allí. Si alguien comete un crimen, si alguien mata a su esposa o a su esposo, o es un pederasta o algo parecido, tiene que ser procesado. Y la ley tiene que hacerse eco de eso. Y puede molestarnos porque es triste cuando admiras a alguien y esa persona sale con esto. Pero estoy colocando ejemplos fuertes. Es decir, pedofilia, pederastia, maltrato doméstico, asesinato incluso, todo eso. Esos son crímenes que decepcionan
y que te pueden cambiar para siempre la perspectiva de una persona. Pero esa persona tiene que ser juzgada. Y nosotros no somos los jueces. Nosotros no tenemos por qué ser los jueces. No tenemos ese derecho. Si esa persona comete un crimen, la ley debe hacerse cargo. Y si nosotros nos decepcionamos, lamentablemente puede pasar, pues lo aceptamos. Lo aceptamos y seguimos con nuestras vidas. Y si alguien siente que ya no puede seguir a una personalidad porque descubrió que es un violador, de acuerdo, lo entiendo perfectamente. Me podría pasar también, quizás. Sin embargo, si esa persona es un actor que te gustó en una película, ese gusto que tú tuviste en esa película no tiene nada que ver con lo que él acaba de hacer. Absolutamente nada que ver. Por ende, ¿por qué nos detenemos a estar juzgando o peleando? ¿Por qué hacemos esta unión entre las dos vidas? En mi opinión, es porque buscamos idealizar mucho las figuras. Yo también lo hago a veces, lo admito. Tenemos de ídolos a estas personas y no nos acordamos de que al final son personas, son seres humanos y pueden caer en todo. Y si caen muy mal, perfecto. Que la ley se encargue y ya. Pero vamos a un ejemplo más sencillo. Si Johnny Depp, en lugar de maltratar a su esposa, le hubiese sido infiel, sencillamente le hubiese sido infiel, y hubiesen salido 100.000 personas en Twitter a quejarse de eso, y a criticarlo, y a cancelarlo, yo me pregunto lo siguiente. De esas 100.000 personas, ni siquiera una sola ha cometido una infidelidad en su vida. Y si esa persona ha cometido infidelidad en su vida, ¿acaso no se le debería prohibir ir al trabajo? Porque si vamos a cancelar a un actor por haber cometido infidelidad, tenemos que cancelar también al trabajador en una empresa porque le fue infiel a su esposo o a su esposa. Se aplica lo mismo. Este es un ejemplo tonto, porque si sucede lo anterior, los maltratos, violaciones, cosas así, yo puedo entender que tiene que ir preso, que hay que juzgarle y todo eso. Y está muy bien. Pero hay casos en los que esto es lo que sucede. Le fue infiel a su pareja, discutió con su pareja, la abandonó y salimos todos a juzgarlo, a juzgar a esa persona porque somos perfectos y tenemos la posición. No. O lo juzgamos debido a que tenemos ese instinto y porque es muy sencillo. El ser humano discrimina. Como animal que es, discrimina bastante. Muchísimo. Y lo que hemos intentado hacer es dejar de discriminar. Es dejar de atacar a los demás por una diferencia. Sin embargo, estas conductas continúan. Esta cultura de la cancelación persiste. Y el caso de Johnny es tan solo uno entre muchos. Yo me lamento de verdad de esto. Porque, y aquí viene lo interesante, yo no soy tan fanático de Johnny Depp. Realmente me ha gustado su participación en algunas películas, pero no soy ni de lejos un fanático de este actor. Lo respeto mucho. No podría jugar su calidad como actor porque yo no sé nada de actuación. Pero desde mi humilde posición, desde mi ignorancia, lo considero un muy buen actor. Sin ser su fan, yo lo considero un muy buen actor. De modo que esta defensa, que más que una defensa es una exploración del tema, no se debe a ningún fanatismo oculto ni a nada similar. Quiero dejarlo muy en claro. Porque si Johnny fue su maltratador, tiene que ir preso y tiene que ser juzgado. Pero esperemos a que todo salga a la luz. Esperemos a que todo se demuestre. Y no solamente con Johnny, sino con todo el mundo. No nos lancemos a atacar gratuitamente y porque sí. Porque pasan estas cosas. Que no sabemos si de verdad es lo que nos están contando. Y Johnny en este momento su carrera se ha venido abajo. Quién sabe si puede recuperarse. Y a él lo despidieron de la película de Animales Fantásticos. Pero a su esposa, que actúa, si no me equivoco, en Aquaman,
en la saga de Aquaman, en la franquicia de Aquaman, otra película de Warner, ella no ha sufrido consecuencias, no la han despedido, nada que nada. Entonces, ¿dónde está? Nada de nada. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde queda la igualdad que comenté hace un rato? Porque si se demostró que Johnny era un maltratador y fue despedido, Amber también tiene que ser despedida. Así debe ser. Y si alguien aquí me dice, alguno de los oyentes me dice que no puede ser así, porque ella es mujer, déjame decirte que en tu cabecita tienes a las mujeres en un pedestal y las consideras un sexo débil. Tu supuesta caballerosidad no es más que un poco de misoginia oculta. Las mujeres y los hombres son iguales, se supone. Entonces, si meten la pata, tienen que ser juzgados iguales. Aunque yo estoy consciente de que eso es idílico, eso es una utopía. En la realidad es muy distinto. A los hombres ciertas cosas no se les critica tanto, y a las mujeres el mismo caso. Tomando todo lo anterior, si Johnny ha sido un culpable y se demuestra que de verdad maltrató, aunque las pruebas parecen apuntar a que no, que sea juzgado y que reciba su castigo. Aunque les digo, su vida personal, sus problemas personales, no deberían manchar su talento como actor. Porque si nos ponemos a buscar personas o actores o figuras a las cuales seguir y que sean perfectas, nunca acabaremos de buscar. Todos los actores tienen sus miserias, porque son personas. Es lógico, tienen miserias, como nosotros. Y cuando nos sentimos mal porque alguien nos juzga, porque alguien nos critica, sentimos que el mundo es injusto. Pensemos ahora en lo que siente, por ejemplo, Johnny cuando tantas personas lo atacan. Por simple estadística o probabilidad, yo calculo que de todas las personas que lo criticaron, al menos una es un maltratador. Pero como no sabemos y no podemos verlo, pues allí se queda esa información o ese dato, esa anécdota. Es lamentable. De verdad que es muy lamentable esta situación, esta cultura de la cancelación, en la cual alguien ve algo que no le gusta y ya quiere destruir la vida artística de esa persona. Es muy triste. Y todo lo que he dicho hasta ahora, partiendo del caso de Johnny, se puede resumir en que hay que juzgar, pero hay órganos para hacer eso. Nosotros no somos esos órganos. Y esta cultura tan asquerosa de la cancelación no tiene por qué afectarnos. Y aclaro, así como no estuvo bien que todo el mundo dijera que Johnny tenía que irse porque él era un maltratador, tampoco está bien que a Mads Mikkelsen lo hayan atacado por haber reemplazado a Johnny. No está bien. Si ustedes sienten que no quieren ver esta película, a los que sean fans, porque Johnny no va a estar, de acuerdo. Pero chicos, Mads Mikkelsen no despidió a Johnny. Él simplemente lo reemplazó, eso es un trabajo. Los actores trabajan, su trabajo es la actuación. Ellos no hacen eso de gratis. Recordemos eso siempre. Si alguien a quien admiramos mete la pata, nos podemos decepcionar. No obstante, quizás eso no nos da el derecho de decirlo en vía pública, porque siempre hay esa opinión que podemos dar puede acabar afectando mucho. Y la ansiedad, la depresión y todas esas enfermedades tan serias vienen precisamente o en buena medida de este factor, del juicio público, del juicio mediático. Y sé que muchos de ustedes me dirán que estoy equivocado, que tiene que pagar, la persona que hace algo tiene que perder su carrera. Y yo siempre diré que no. Al menos no la carrera que haya hecho antes. Si Johnny sale acusado y pierde y se demuestra que sí era culpable de lo que se le acusaba y queda en prisión y nunca más puede actuar,
De acuerdo, eso es la justicia. Lo lamento por Johnny, si pasa eso. Pero ¿y si no? Nadie le va a devolver a Johnny lo que él ha perdido. Ha perdido, perdón. Nadie le va a devolver esa posición en la que él estaba y que por culpa de algunos ahora se ha derrumbado. Yo no me quiero imaginar cuánto se esforzó ese hombre para llegar a donde está. Y ahora verse juzgado por un montón de personas a las cuales ni conoce y que piensan que él tiene un compromiso moral con ellos. No es así, muchachos. No es así, chicos. Quiero invitarlos a que piensen en este tema. No a que justifiquen, no, por supuesto que no. Yo también sigo a muchas personas que, por desgracia, han cometido actos muy malos. Pero eso no me impide disfrutar su talento. Y no me voy a ir a Twitter a criticarlo y a cancelarlo. Porque yo también tengo mis miserias. Yo también tengo cosas que no quiero que nadie vea. Y a mí no me van a despedir. Si yo le fuera infiel a mi pareja, a mi jefe no le importa. Y nadie me va a juzgar. Y a esta figura sí. ¿Por qué? Porque son públicas. No, no me parece. Y si alguno de ustedes piensa igual que yo, bien por ustedes. O bien por ti. Quiero concluir este episodio recalcando que el caso sigue abierto. Aún no se sabe bien quién ganará. Parece que Johnny tiene ya ventaja. Yo creo que sí es inocente. Y espero que si es inocente se pueda demostrar y él pueda retomar su carrera que se ha perdido, que se ha derrumbado, lamentablemente. Y si sucede que él es un culpable, pues que lo pague. Pero de eso se encargarán las autoridades pertinentes. No 50 personas sin oficios en Twitter. ¿Sí? De acuerdo. Creo que con eso podemos concluir este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Sé que el tema es controversial. Sé que podemos sentarnos a discutirlo mucho más. Aunque tampoco quería extenderme de más. No quería llevar esto a 4 horas. La idea era concretar el punto. La cultura de la cancelación es un tema muy serio. El tema de dividir entre la vida del artista y la vida pública también es algo muy serio. Y en un todo, es cierto que si tú sigues a alguien que es una mala persona y tú consumes productos de esa persona, le das poder porque le estás dando dinero de alguna forma. Si es el caso de alguien aquí, de alguno de los oyentes, piénsenlo. Yo tampoco les estoy diciendo que justifiquen o que no se sientan ofendidos o que no o que se queden con esa figura pública obligatoriamente. No. Si tú sientes otro caso que me viene a la cabeza, el de Drake con Rihanna, en el cual, si no me equivoco, salió perdiendo Drake o se ha demostrado que él es un maltratador. Si no es así, me disculpo. En ese caso, si alguien hubiese dejado de escuchar a Drake, yo lo podría entender. Pero que sea juzgado por las autoridades competentes y pertinentes, no por los tuiteros. Y sin nada más que añadir, fuerzas para los fans de Johnny. Espero de verdad que esto se solucione. Y espero de corazón que Johnny sea inocente, porque creo que es una gran persona. Creo que es un actor increíble. Y considero que todo esto es una injusticia muy fuerte. Siempre andamos con la igualdad en la boca y luego ocurren estas cosas que demuestran que tan iguales no somos. A ojos de la sociedad no somos tan iguales. Hay cosas que a las mujeres se les puede permitir y a los hombres no, y viceversa. Y siempre tenemos una inclinación. No juzguemos sin estar informados de toda la situación. No tomemos cualquier noticia como cierta e investiguemos. No repliquemos información solamente porque sí, ya que cada vez que lo hacemos estamos contribuyendo a estas injusticias. Y así concluimos este episodio. Me despido de ustedes.
Les deseo una bonita semana. Les deseo que hayan podido escuchar todo esto hasta el final. Si es así, les doy las gracias por tomarse esa molestia y nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo.